puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy tenemos una palabra acerca de nuestro Dios, el Dios justo y generoso. El Dios justo y generoso, así que tome atenta nota de lo que vamos a hablar en esta hora. Primero vamos a comenzar desde Gálatas, acompáñenme por favor al libro de Gálatas y quiero contarles de algo que los seres humanos constantemente cometemos y es malos actos, injusticias, constantemente estamos causando daño. Para mí es muy triste encontrarme con parejas que se separan, que se divorcian, hogares hermosos que se acaban por la toma de malas decisiones. Usted sabe que todos los días estamos tomando malas decisiones, todos los días, a veces hacemos cosas incorrectas, a veces decimos, a veces pensamos, a veces dejamos de hacer. La idea es que día a día esas malas decisiones se vayan reemplazando por buenas decisiones. He notado gente muy buena, pero que no supo pensar, que no le supo pedir a Dios sabiduría y hoy están en una condición muy lamentable, viviendo situaciones de dolor, pasando por momentos difíciles, que no era el propósito de Dios que estuvieras allí, no era el plan de Dios, pero que Dios de alguna manera cuando yo tomo decisiones que no están acorde con su voluntad, Dios se hace a un lado. Y la Biblia es clara en el libro de Gálatas. Acompáñeme por favor al Nuevo Testamento. Usted va a encontrar allí una epístola que se llama Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 6. Recuerde que los capítulos son los números grandes y los versículos los pequeños. Y el versículo a continuación que voy a leer es el versículo 7. Tal vez un versículo muy conocido para muchos de ustedes, pero que me parece necesario comenzar desde allí. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí me habla tres cosas. Primero, que yo me puedo autoengañar. Yo puedo engañar a otros. De hecho, una persona que es mentirosa, al final no termina diferenciando entre la verdad y la mentira. Ya no sabe si esa historia que contó es verdad, es mentira, si eso ocurrió o no ocurrió. Y la Biblia nos da una recomendación, no te engañes, no te engañes. Hay gente que está haciendo lo malo y dice que no está mal y se está autoengañando. La Biblia aquí aconseja primero, no te engañes. ¿Por qué razón? Esto va amarrado a la segunda razón. Dios no puede ser burlado. Entonces nosotros podemos burlar la justicia humana, claro que sí. Nosotros podemos sobornar, claro que sí. ¿Es correcto? No, para nada. No está bien. Pero hay gente que puede sobornar, hay gente que puede manipular, hay gente que puede amenazar, hay gente que puede mover una cantidad de situaciones para favorecerse. Y de hecho, a mí me da mucha tristeza. Yo amo profundamente mi país y yo sé que la corrupción es a nivel mundial, no solo es Colombia, es a nivel mundial, pero me importa mi país.
Y me parece tan triste como estamos en una sociedad tan corrupta, pero nosotros hablamos de los políticos, pero nosotros también somos corruptos cuando evadimos impuestos, somos corruptos cuando sobornamos a un funcionario público, somos corruptos cuando no hacemos una fila, la saltamos, somos corruptos cuando tenemos que hacer algo y no lo hacemos de una manera ejemplar, ahí estamos siendo corruptos y me sorprende cómo toda esa corrupción desangra día a día nuestro país. La corrupción se ve en todas las esferas, en todos los negocios, la corrupción se ve dentro de las aulas escolares, la corrupción se ve en la calle, en todo lugar se ve la corrupción. Y Dios dice, mire, usted se puede engañar, pero a mí no me puede burlar. ¿Qué significa eso? Que Dios me lleva las cuentas claras. Dios lleva cuentas claras de todo lo que los seres humanos hacen. Entonces lo absurdo del asunto es, yo me puedo engañar y yo puedo fingirle a la sociedad que yo soy una víctima cuando Dios sabe que en realidad yo soy un victimario. Yo puedo fingir ser una persona buena ante las demás personas, pero Dios está diciendo, mira, a mí no me puedes burlar. No puedo yo ser burlado. Y luego a continuación me habla de una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y dice la Biblia, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta ley no solo aplica para lo malo, aplica en todo, en lo bueno. Si usted echa una buena semilla, recogerá un buen fruto. Si usted echa una mala semilla, no espere recoger algo bueno. Lo contradictorio de este tema es que nosotros los seres humanos a veces hacemos cosas malas y esperamos cosechar cosas buenas. El caso, pues, digámoslo, más común, por decirlo de alguna manera, lo vemos en los hogares. Entonces se maltrata a la pareja, se humilla a la pareja, se menosprecia a la pareja, se le rompe a la pareja la credibilidad, se le rompe la confianza, se le destruye la autoestima. Y luego cuando vienen los ayes, cuando vienen las consecuencias, decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Pues sencillamente porque eso fue lo que sembramos. Entonces hay gente haciendo lo malo, esperando cosechar lo bueno. Y esto nunca jamás va a ser así ante los ojos del Señor. Entonces dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. En otra versión dice podredumbre. El que siembra lo malo recogerá podredumbre. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces yo decido si siembro para la carne o siembro para el Espíritu. Es mi decisión. Recuerde que Dios respeta mi libre albedrío. Versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué dice la Biblia? En algún momento esa semilla dará un fruto. Así que no te canses de hacer lo bueno, porque en determinado momento eso dará una recompensa. Ok, ahora devuélvase al Antiguo Testamento, por favor. Ahí cerca al libro de los Salmos está un libro que se llama Proverbios. De hecho, yo le recomiendo, si usted quiere tener una lectura diaria de la Biblia, lea Proverbios, lea un capítulo diario. Hoy es 15, lea el capítulo 15 todo. Son 31 proverbios. Proverbios capítulo 19 me habla de un pasaje que realmente a mucha gente le ocurre lo que dice Proverbios 19, versículo 3. ¿Qué dice Proverbios 19? Es algo que si usted lo entiende, le va a ayudar a salir de la situación en la que se encuentra, en la que voluntariamente se metió y que Dios no tiene la culpa de eso. Proverbios 19, versículo 3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué dice? La insensatez del hombre es la que tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita el corazón. Pero se lo voy a leer en otra versión. Dice así, la necedad del hombre, esta versión se llama Dios habla hoy, le hace perder el camino. ¿Qué le hace perder el camino? Su necedad. Y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Mire lo que dice la Biblia.
Ahora, la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Ok, entonces mira lo que está diciendo la palabra. La NBI, Nueva Versión Internacional: la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. Entonces vemos cómo la gente se enoja contra un Dios que es justo. Dios en su justicia nos dará lo que cada uno de nosotros hemos sembrado. Eso nos dará el Señor. A cada quien le dará lo que cada quien ha sembrado. Recuerde que las cuentas no se hacen al principio. Recuerde que las cuentas se hacen ¿a dónde? Al final. Al final cada persona va a recibir lo que sembró. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, acompáñeme, está enseguida de Proverbios, dice lo siguiente: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Porque ahí se harán las cuentas. Versículo 8: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Que dice la Biblia: mejor es el fin del negocio que su principio. Entonces mucha gente ahora se ríe y cree que con hacer lo malo, yo soy muy inteligente. La gente usa un refrán que dice, esa es una Biblia, ¿no? Un refrán mal usado, se las sabe todas. No, mira, en algún momento darás cuenta al Señor de tus actos. Y créeme que ahí la risa posiblemente se puede cambiar por llanto y por quebranto. Ok, vamos a leer una historia acerca de la justicia de Dios, cómo Dios es justo y cómo Dios nos da lo que Él quedó con nosotros que nos iba a dar. Acompáñeme por favor para el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 20. Aquí hay una historia, es una parábola muy interesante que yo quiero estudiarla con mucho detenimiento y que usted me entienda lo que dice la enseñanza en esta hora de la mañana acerca de la justicia de Dios. Se llama Los obreros de la viña, Mateo capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante. Cuando el Señor Jesús empleaba una parábola es una enseñanza común, cotidiana, pero que enseña una verdad profunda del reino, la encierra allí. Así que el Señor les hablaba de las aves, les hablaba de los lirios, les hablaba del campo, les hablaba de unos animalitos llamados las zorras, para enseñar ¿qué? Una verdad profunda del reino de los cielos. Aquí esta historia que vamos a entender me da una similitud. ¿Usted quiere saber cómo es el reino de los cielos? Lea Mateo capítulo 20 a continuación. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Entonces, ¿cómo es el reino de los cielos? A un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces, ¿cómo es el reino de los cielos? Me habla primero de ¿qué? De un padre. Recuerde que Dios es padre. Y dice que él salió a contratar en la mañana obreros para que trabajaran en la viña. La viña es donde se cultiva, recuerde, la vid, el vino, donde se hace el vino, donde salen las uvas. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. ¿Qué hizo este hombre? Salió a contratar gente. Entonces, ¿cuál fue el convenio de pago? Un denario. Un denario era una moneda que equivalía al salario mínimo de un día. Entonces, él salió, les dijo, mire, yo los voy a contratar y les voy a pagar a cada uno un denario. ¿Está bien? Listo. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. La hora tercera. Recuerde que para los judíos el día comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces, contemos, las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9. 3 horas. O sea que dice que a los primeros los contrata temprano en la mañana, a otros sale y los contrata ¿a qué horas? A la hora tercera, a las 9 de la mañana, dice que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, versículo 5, salió otra vez
cerca de la hora sexta y la hora novena e hizo lo mismo. ¿Cuál es la hora sexta? El mediodía, y la hora novena, las 3 de la tarde. O sea que los contrata a unos temprano, a otros a las 9, a otros al mediodía, a otros a las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Y luego dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Entonces la hora novena son las 3, la hora décima son las 4, la hora 11 son las 5 de la tarde. O sea que a los que más tarde contrata, los contrata ¿a qué horas? A las 5 de la tarde. Y mire que a cada uno les dice, recibiréis lo que sea justo. Uno no contrataría a un obrero para que trabaje una hora, pero en esta historia sí. Así que quedaba una sola hora de luz, los contratan a las 5, a otros los contrataron a las 3, a otros a las 12, a otros a las 9 de la mañana y a otros muy temprano. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Y dice el versículo 8, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Quiénes son los postreros? Los últimos. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. ¿Qué recibió cada uno de los que habían llegado al final? Un denario. Ok. Entonces, estos se fueron felices. ¿Por qué? Porque el Señor les pagó. Les pagó un denario aunque hubieran trabajado una hora. Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Entonces, como comenzaron con los últimos y les dieron mucho dinero, ellos dijeron, uy, no, pues como nosotros trabajamos todo el día, pues vamos a recibir más. Y mire lo que ocurre. Pero también a ellos recibieron cada uno un denario. Versículo 11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. ¿Qué ocurrió aquí? El Señor les paga a todos los mismos, al que entró temprano, al que entró a las 9, al que entró a las 12, al que entró a las 3 y al que entró a las 5. Los de las 5 se fueron felices, claro, trabajamos una hora y nos ganamos un denario. Pero los que estaban desde temprano comenzaron a murmurar. ¿Por qué? Versículo 12. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los postreros serán primeros y los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ok, esta es una historia muy interesante que solo está en Mateo. Aquí vemos como un hombre contrata, ya lo he explicado, en diferentes horarios, pero a todos les dice que les va a pagar lo que es justo. Ante nuestros ojos es injusto que el que llegó a las 5 se gane lo mismo que el que llegó a las 9. Es injusto. Pero ante los ojos del Señor no. ¿Por qué? Porque Él había acordado previamente con ellos que eso sería lo que les iba a pagar. Esta historia me habla de varias verdades. La primera, que yo no tengo que estar mirando el plato del otro, la vida del otro. Esta historia me habla de unos que se llenaron de envidia porque a los que llegaron al final les pagaron lo mismo. ¿Y qué? Y si Dios quiere hacerlo en su soberanía, pues lo hará. Entonces hay gente que mantiene pendiente del otro y mantiene cargado con Dios porque el otro prospera, porque el otro avanza, es que el otro no pasó lo que yo tenía que pasar, es que el otro no vivió lo que yo tenía que vivir, es que el otro lleva menos tiempo que yo en la iglesia, es que usted enfóquese en su propia vida con el Señor.
no sea metido, no se meta. No esté pendiente de lo que el otro le dan o no le dan. Porque si Dios quiere darte a ti, te dará lo que Él considera que es justo. De hecho, le quiero contar que siempre en la justicia de Dios, Dios siempre me dará más de lo que yo a veces espero. Yo a veces me comparo, créame, con el jornalero que llegó a las 5 de la tarde y le pagaron el denario completo. Así a veces me comparo yo. Porque a veces Dios a mí me sorprende. ¿Sabe por qué razón? Porque yo no mantengo pendiente de lo que Dios le da a los demás. Entonces yo no me amargo. Puede haber sido que el que llegó a las 5, los que llegaron a las 5, si fueran envidiosos, pensarían, pero si a nosotros nos dio un denario, ¿cuánto les va a dar el que llegó a las 9 de la mañana o al mediodía o a las 3? Pues los va a hacer ricos. No, usted no ve que ellos se llenan de celos ni de envidia. Usted ve que los que se sienten celosos son los que llegaron temprano. Ahora, aquí me dice una palabra clave. Dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Qué significa esto? Que hay gente que está compitiendo por ser más que otros. Y posiblemente aquel que anda compitiendo por ser más que otros, al final terminará de último. Y ese que venía de último haciendo las cosas bien, calladito, puede que termine de primero. ¿Cuánta gente, volvamos al tema de lo lícito y lo que es ilegal, cuánta gente en el afán de conseguir y conseguir comienzan a hacer cosas incorrectas, malos negocios, cosas fraudulentas, y usted los ve primeros, pero al final, recuerde que las cuentas se hacen a lo último, al final terminan sin nada. Los primeros pasaron a ser últimos, postreros, y los postreros pasaron a ser ¿qué? Primeros. Entonces, yo prefiero ser último y estar haciendo bien mis cosas despacio, tal vez no a la velocidad de otros, tal vez no voy consiguiendo lo que otros van consiguiendo, pero voy despacio. Allí voy. Como quien no quiere la cosa, pero la quiere, pero ahí voy. Como el elefante, pasos lentos, pero seguros, firmes. Ahí voy. Yo, si Dios lo permite, ahorita en junio, celebro 20 años al lado de mi esposa. Y yo digo 20 años, son 20 años. ¿Que ha sido fácil? No, para nada. ¿Que nos ha costado? Claro que sí. ¿Que hemos pasado momentos de dificultad, de escasez, de enfermedad, de pruebas, de tentaciones? Claro que sí. Pero yo voy ahí. Yo no estoy pensando en los otros. ¿En quién lleva más que yo? Y qué? No, yo voy ahí. Haciendo las cosas como creo que a Dios le agradan, lento, pero seguro. Voy construyendo, ahí voy. Ahí voy. No soy el mejor esposo del mundo, pero ahí voy. Todos los días me voy esforzando por hacer las cosas como el Señor quiere que yo las haga. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Justo. Esa palabra es clave para entender y agradar a Dios. Ahora, este mismo pasaje, recuerde que le voy a enseñar 3 técnicas para una correcta interpretación de la Biblia. Hay 3 técnicas que usted puede aprender para interpretar correctamente un pasaje. La primera técnica se llama buscar una verdad principal en lo que usted lee. En este caso, ¿cuál es la verdad principal de este texto? Una actitud justa y generosa del dueño de la viña. Esa es la verdad principal. La segunda regla para una correcta interpretación es leer el contexto. Es leer todo el contexto. No solo leer un versículo, sino antes y después qué quiere decir antes de esos versículos que quiere decir. Entonces lea un contexto, no solo un versículo. Hay gente que saca un versículo del contexto y lo hace un pretexto. No, hágalo bien hecho, lea el contexto. Y la tercera técnica de interpretación es que esto que yo acabo de leer tiene que estar acorde con el resto de la Biblia. Entonces, en la Biblia me dice que Dios es justo. Claro, en múltiples pasajes vamos a entender que Dios es ¿qué? Justo. Que Dios es un Dios de justicia. Que Dios tiene una balanza equilibrada. Entonces este pasaje está acorde con lo que me enseña la Escritura. Mire lo que el Señor dice aquí. Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Dios quiere pagarle a cada persona y yo no soy quien para decir por qué le pagas a ese así y por qué me pagas a mí así. No,
De hecho, le voy a contar algo que es otro tributo de Dios y se llama la misericordia y la gracia. Hay gente que ha hecho barbaridades y cometió errores y ha hecho de todo, pues le hizo muchísimo daño a la humanidad. Pero lo bueno de Dios es que Dios, si una persona se arrepiente, Dios lo perdona. Eso es generosidad al límite, al extremo. Una persona puede haber hecho lo más malo y se arrepiente de corazón. Dios, ¿qué hace? Lo perdona. Y a veces nosotros nos irritamos cuando Dios perdona a un malo. Entonces comenzamos a cuestionar, ¿y por qué Dios lo va a perdonar? ¿Y por qué Dios le va a dar esa oportunidad? ¿Y por qué Dios lo va a sanar? ¿Y por qué Dios? Mire, le voy a decir lo que el Señor le dijo a esa persona que estaba metida. Le dijo, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. O sea que si Dios quiere coger a una persona que delinquió, que fue un criminal, que hizo mucho daño a la humanidad, y esa persona se arrepiente, y Dios quiere salvarlo, y Dios quiere bendecirlo, y Dios quiere ayudarlo, pues ¿qué me importa a mí? Eso es problema de él. Eso no me interesa a mí. Por eso un profeta llamado Jonás, cuando Dios lo envía a predicarle a Nínive, Jonás quería que los ninivitas se murieran. Y Dios le dice a Jonás, ¿y a ti qué te importa, Jonás? Es gente que no sabe diferenciar entre la mano derecha y la izquierda. ¿Cómo no los voy a salvar? O sea, si Dios quiere salvar al malo, eso es asunto ¿de quién? De Dios. Otra cosa que le voy a decir de Dios. Versículo 15. Dios cuestiona esto y dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Pues claro, porque Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. Entonces, si Dios quiere bendecir a alguien, pues que lo bendiga. Pero uno de los factores que destruye la convivencia en la humanidad se llama la envidia. Y entonces hay gente envidiando y mire el otro y mire. No, tranquilo, hermano. Deja que Dios lo haga. Déjalo. Dios dice, ¿acaso no puedo hacer lo que quiero con lo que es mío? Claro, Dios puede hacerlo, porque para eso es soberano. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Dios está diciendo, ¿qué te pasa? Yo te dije que te daría un denario, pues te lo di. ¿Estoy siendo injusto contigo? No, eso acordamos. Ahora, dentro de esa generosidad de Dios, para que vamos entendiendo, y esa justicia de Dios, yo le quiero leer algunos pasajes que nos van a afirmar ese contexto. Génesis capítulo 18. Vamos a reforzar esta enseñanza con Génesis capítulo 18. El versículo 25. Dios va a destruir Sodoma y Gomorra por la maldad de Sodoma. Realmente se lo merecían. Y aquí está Abraham intercediendo por Sodoma. Y le dice esto a Dios. Lejos de ti está el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, y que seas justo tratado, que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, le dice Abraham a Dios. Ahora, ¿qué hace el juez de toda la tierra? Justicia. ¿Qué hizo Dios con Sodoma? Abraham le está diciendo, mira, si tú destruyes ya mismo a Sodoma, vas a acabar a los injustos y a los justos. No, eso no es bueno. Porque allá hay un hombre llamado Lot y que es justo. ¿Qué hizo Dios en su justicia? Salvó a Lot, lo saca en su justicia y a los otros les da lo que ellos se merecían. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Ahora, Romanos capítulo 9, versículo 15. Es un pasaje muy interesante este de Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 15 dice, pues a Moisés diremos, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Te lo vuelvo a repetir. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Paremos un momento.
Dice que Dios tendrá misericordia del que Él quiere tener misericordia y se compadecerá del que Él quiere compadecerse. Y luego dice el versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. Escúcheme, no depende del que quiere ni del que corre. Hay gente que mantiene afanada, angustiada de aquí para allá, buscando la bendición. Y yo no estoy diciendo que está mal esforzarse, no, todo lo contrario. Está bien esforzarse, está bien caminar la milla extra, está bien madrugar a buscar tus sueños y acostarte tarde buscándolos, pero no depende de ti. ¿Depende de quién? De Dios, que tiene ¿qué? Misericordia. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios, que tiene ¿qué? Misericordia. Por eso yo debo pedirle a Dios que tenga de mí ¿qué? Misericordia. Si Dios tiene misericordia, las puertas se abren. Todo fluye. Cuando Dios está contigo, todo fluye. Hay gente que mantiene afanada, corriendo de un lado a otro, estresado. No depende del que corre, no depende del que quiere, depende de Dios, que tiene misericordia. Y el versículo 15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea que si Dios quiere tener misericordia con el vecino de al lado y no conmigo, pues ya eso es tema de Dios. Si Dios quiere compadecerse del otro y no de mí, ya eso es tema de Dios. Pero entonces ¿yo qué tengo que apelar allí? Señor, compadécete también de mí y mírame con misericordia. Mire lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan también me habla de la justicia del Señor. Y esto es muy importante que usted lo tenga porque esto le ayuda a usted a relacionarse correctamente con Dios. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra vez habla del engaño, autoengaño. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué dice Dios? No te engañes, háblame con la verdad. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice que Dios es qué? Fiel y justo. En esa justicia, yo recuerdo con mucho agrado, con mucho cariño, que he tenido la oportunidad de trabajar con gente que la sociedad menosprecia. Y yo recuerdo, nosotros, de hecho, en este momento en la iglesia, hay algunas personas que han llegado allí, que han ejercido la prostitución y han sido bienvenidas en la congregación. Y recuerdo que yo tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de hombres y de mujeres que se prostituían en el centro de Cali en la noche. Mucha gente los menosprecia, mucha gente los maltrata, mucha gente los persigue, mucha gente los golpea, los humilla, hace burla de ellos. Sabe que esto es ignorancia total. Cuando yo tuve la oportunidad de ir, yo iba en las noches a predicarle la palabra y tú te sientas con uno de ellos y comienzas a hablar, no sin juzgarlo. No, él no necesita sentirse señalado. Él ya tiene mucha gente que lo señala, que lo condena. Cuando tú comienzas a hablar con esa persona y le dices, ¿por qué estás en una esquina vendiendo tu cuerpo? ¿Qué pasó contigo? ¿Cuál es tu historia? De hecho, muchos de ellos al principio ni siquiera nos decían el nombre verdadero, ¿no? Ellos tienen un apodo o un seudónimo. Pero cuando comenzaban a tener confianza en nosotros, comenzaron a abrir el corazón y a contarnos su historia. Historias de dolor, historias de maltrato desde la niñez, historias de crueldad, de abusos, de violaciones, historias de violencia.
Y cuando nosotros escuchábamos eso, uno decía, realmente esta persona, las circunstancias de la vida y obviamente la toma de decisiones personales, los llevaron a esta esquina. Los trajeron a esta esquina. Eso es lo que Dios hace. Cuando hablamos que Dios es justo, es que Dios cuando te va a juzgar a ti y me va a juzgar a mí, ve un todo. No ve una historia sesgada o fraccionada, sino que ve todo. Él sabe por qué yo soy así. Él sabe qué tuve que vivir, qué me faltó, qué me dieron, qué situaciones me marcaron, qué traumas. Cuando Dios juzga al ser humano, no lo juzga en el hoy, lo juzga desde su pasado hasta su presente. Así que uno de los atributos de Dios para entrar confiadamente a pedirle perdón a Él es que Él es justo. Él sabe por qué tú eres así. Ahora, no es para que te quedes así. Él sabe que tú puedes cambiar y puedes ser mejor persona. ¿Y sabes qué es lo hermoso del Señor? Que tal vez tú ya no estás tan joven, que tal vez ha pasado muchos años en tu vida, le has hecho mucho daño a la gente, te has hecho mucho daño, pero puedes ser como los jornaleros contratados a la hora 1/10, que llegaron tarde, pero que de todas maneras Dios les pagó igual que aquellos que llegaron temprano. Dios es bueno y yo no estoy interesado en compararme con los demás. De hecho, te voy a contar algo. 2 discípulos del Señor, llamados Juan y Jacobo, eran hermanos. Y un día Juan y Jacobo le hacen una petición al Señor. Van con la mamá de ellos. Y la mamá, muy osada, le hace una petición al Señor Jesús. Le dice, Señor, cuando tú reines en gloria, permite que estos 2 mis hijos, uno se siente a tu diestra y otro a tu izquierda. Y el Señor les contesta y les dice, yo no soy el que voy a asignar los puestos. Yo no puedo asignarlos. Ellos que estaban buscando, Juan y Jacobo, reconocimiento, poder. Sentarse a la diestra del rey es poder. Sin embargo, el Señor les dice, esto no me corresponde a mí asignarlo. Yo no sé honestamente qué lugar voy a ocupar en el reino de los cielos. No lo sé. De hecho, ni siquiera me importa. De hecho, mi única meta es llegar. Yo quiero llegar. Yo no estoy compitiendo con nadie, ni yo quiero ser el super santo de Cali. No quiero. Yo estoy ocupado en mi propia relación con un Dios que es bueno, con un Dios que es misericordioso y con un Dios que es justo. Termino diciéndote lo que dice Job. Job capítulo 34, Antiguo Testamento. Está antes de los Salmos. Usted ubíquese en los Salmos y luego llegue a Job. Y dice la Biblia en Job capítulo 34, versículo 12. Dice así: He aquí, en esto no has hablado justamente. Estaba Job hablando cosas que no correspondían. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Job estaba pasando un momento difícil y le había echado la culpa a Dios. Y un amigo de Job llamado Eliú le dice, lo que has hablado no lo has hablado justamente porque Dios es mayor que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Qué está diciéndole Eliú, amigo de Job? ¿Por qué contiendes con Dios? Él no te va a dar cuenta de ninguna de sus acciones. Él no te va a rendir cuenta a ti. ¿Qué te pasa? Tú eres simplemente, ¿qué? Un ser humano. Un ser humano. Para finalizar por hoy este tema, si hemos cometido errores, asumamos las consecuencias. Dios es justo. No le echemos la culpa a los demás. No le echemos la culpa a Dios. Asumamos nuestras consecuencias. Y la buena noticia es que si tú vienes a Él, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarte y también dice, y para limpiarte de toda maldad. Él borra nuestro pecado y nos da una nueva oportunidad. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad.
La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, tía. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.